Hoy les enseñaré sobre la psicología de la emergencia. El miedo en situaciones de emergencia es cuando uno reacciona con miedo, es un mecanismo de defensa innato cuando estamos en peligro. Cuando una persona se enfrenta a una emergencia que genera temor, hay 4 reacciones que se manifiesta, que es la huida, la lucha, la inmovilidad y la sumisión. El miedo está presente para evitar cometer actos imprudentes. Nos permite evaluar la situación y prepararnos para esta. De alguna forma, el miedo se vuelve positivo. Cuando el miedo es un problema, es cuando éste se transforma en pánico. Es decir, un miedo desproporcionado y fuera de control. ¿Cuál es la relación entre el cerebro y el peligro? ¿Por qué actuamos torpemente en situaciones peligrosas y por qué nos bloqueamos en el momento de actuar? Solo en la medida que conozcamos lo que ocurre en una emergencia y los cambios psicológicos que experimentaremos, estaremos en condiciones de aplicar las técnicas psicológicas en estas circunstancias, lo cual nos permite minimizar los riesgos. La conducta humana ante la emergencia son todas las diferencias de una extraordinaria heterogeneidad y amplitud, así como de las necesidades que genera. Altera las relaciones entre los miembros de una comunidad y provoca reacciones distintas a las normales en esa población. Los principios fundamentales de la psicología de la emergencia son las reacciones psicológicas de las personas, más que por un evento que inicialmente se produjo dicha emergencia, lo cual pretende lograr buenos resultados y sin embargo tenemos una actitud de indiferencia frente al peligro, hecho que facilita la ocurrencia de accidentes. Y se ha demostrado que casi la totalidad de los accidentes se producen por las fallas humanas. La toma de decisiones bajo depresión es muy diferente, ante la cual todo el dominio, los argumentos y los conocimientos pueden que se nos olviden por completo, ya que esto nos provoca un bloqueo emocional. En un momento de peligro, codificamos y decodificamos una cantidad enorme de información, lo que redunda en una organización y acción contra el tiempo, pudiendo bloquear nuestro desempeño intelectual. Los objetivos es lograr que la comunidad evite los riesgos, considerando que los riesgos existentes y su conducta será decisiva para evitar el trágico desenlace. Debe recordar lo que ha hecho durante cualquier emergencia, de modo que esta información no le sea ajena. Tiene que corregir mentalmente sus errores y así quedar en condiciones de mejora su conducta en situaciones similares. Y la cuarta, y por última, que conviene imaginar una situación de emergencia en algún lugar frecuentado por el público e idear actuaciones adecuadas. Los cambios personales en situaciones de emergencia son el miedo, que es una reacción psicológica adaptativa de defensa frente al estímulo. La ansiedad, que es una reacción de miedo en que el estímulo desencadenante no es conocido. Y la angustia es un temor opresivo sin causa precisa. Cualquiera de estos cambios personales que se experimente promoverá en la persona las conductas de evitar el estímulo amenazante, para volver a recuperar el equilibrio anterior a esta vivencia, la cual podrá realizarse a través de la evasión de la situación, que puede ser tanto como física o psicológicamente. El control de la situación a través de dominar, someter y eliminar el estímulo. La habituación al estímulo es cuando evitar que el estímulo resulte imposible. El organismo de nuestro se habitúa a él por completo, es decir, se acostumbra sin prejuicio de que la mayoría de las sensaciones negativas sigan experimentando. El síndrome de adaptación general es la respuesta neurofisiológica de adaptación a los cambios en el medio ambiente, especialmente aquellos amenazantes a la integridad física y psicológica del individuo. La pérdida de control y las reacciones se ve reflejada en 3 etapas. La primera es el miedo,
¿Cómo reacciona naturalmente y adaptativamente ante este tipo de situaciones? La segunda etapa son los cambios psicológicos, lo que se desencadenan de la misma forma en todas las personas e incluyen cambios de tensión muscular, la dilatación de pupila y otros propios del sistema nervioso. Y la tercera etapa, y por último, son los cambios psicológicos, los cuales se presentan de manera diferente en las personas y determinan una menor o mayor sensación, controlándolo a sí mismo como el evento. La sensación de control resulta la evaluación hecha por las personas de sus habilidades y capacidades en comparación con el estímulo enfrentado. Los cambios que se producen en el organismo son tres. Son los fisiológicos, que puede ser el aumento de la presión arterial, el corazón bombea a mayor velocidad hacia los músculos, además activa el sistema nervioso generando molestias digestivas y la sensación de falta de control, ahogos, temblores o sequedad de la boca. Lo físico es la expresión que se demuestra en el rostro y específicamente en los ojos, en los que se agrandan para poder permitir una mejor visualización de la emergencia. Y por último están los químicos, que es cuando el cerebro envía los mensajes al sistema nervioso y se liberan dos sustancias químicas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Las etapas del miedo y las formas de aparición. Aparece el miedo como prudencia, como precaución, como prevención o alarma, como angustia aguda, como espanto o como terror. La conducta colectiva es toda conducta relativamente espontánea, ejecutada por un grupo de personas ante el estímulo común en una situación indefinida o ambigua, de forma no convencionales. Podremos llamar comportamiento colectivo en situaciones catastróficas a la reacción parte o conjunto de personas de un grupo frente a un suceso repentino peligroso que afecta la seguridad física de las personas, llevando consigo el riesgo o la certeza de una rápida desorganización social. El pánico se incumple el contrato social y cada hombre trata de salvar su propia vida sin importar la de los demás. El pánico es un conjunto de personas que reaccionan con sentimientos de alarma real o supuesto al peligro y con una conducta temerosa, espontánea y no coordinada. Suele acompañarse con la violencia, cuando aparecen obstáculos y conducir a un aumento del número de víctimas, pisotear los valores colectivos. Las condiciones para que se produzca es que se dé la posibilidad física de escapar y la de quedarse atrapado. El pánico se produce inmediatamente antes o en los primeros momentos de la crisis, pero no después. Es por lo que se hace necesario un trabajo preventivo, y este procedimiento es el periodo precrítico, el periodo de crisis, el periodo de vacilación y el periodo postcrítico. Los principios básicos para manejar situaciones de emergencia es la experiencia, que son los ejercicios y simulacros con o sin aviso. El conocimiento, que son las capacitaciones teóricas acerca de todos aquellos factores que están implicando en una situación de emergencia. El desarrollo de destreza, que es el aprendizaje experiencial, toma de decisiones bajo presión de tiempo, criterio y actuación en situaciones de emergencia. La identificación de fortalezas y habilidades y debilidades, limitaciones físicas o fobias. Trabajo en equipo, aceptación de las emociones adaptativas y trabajo en equipo y liderazgo.